Estos son los titulares de 11 Noticias. Emisión dominical. Pequeña caravana de migrantes hondureños y nicaragüenses fue disuelta por autoridades en Guatemala. Una positividad hasta de un 40% alcanzan pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Capturan en San Pedro Sula hombre que violaba a una niña de 10 años durmiéndola con pastillas. Joven de 26 años herido de bala muere en la entrada de un hospital privado en la capital, donde no lo quisieron atender. La policía logra incautar en Santa Cruz de Yojoa 80 paquetes de marihuana que estaban escondidos en la llanta de un vehículo. Logran la captura de una cuarta persona acusada por el Ministerio Público de cometer delitos electorales. Y alerta verde por 48 horas para 4 departamentos del país, decreta Senaos. Esto y mucho más solo aquí en 11 Noticias, emisión dominical. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora de la noche. Le damos la bienvenida a 11 Noticias, emisión dominical. Judith Beino le saluda con muchísimo gusto. Le invita también a que permanezca con nosotros durante la próxima media hora de información el día de hoy, también bajo la coordinación del periodista Guillermo Paz Manueles. Damos paso de inmediato a nuestra emisión informativa, dándoles a conocer a ustedes que la caravana de migrantes conformada tanto por hondureños como por nicaragüenses ha sido disuelta en Guatemala. Alrededor de 300 personas que formaban parte de la caravana de migrantes que partió el sábado 15 de enero de San Pedro Sula, Honduras, fueron detenidas por las autoridades de Guatemala cuando intentaban cruzar hacia ese país en su intento por llegar a Estados Unidos. Las autoridades locales informaron que se registró un enfrentamiento violento en el que 15 miembros de la fuerza pública resultaron heridos. La primera caravana migrante del 2022 ha quedado bloqueada en Guatemala. El Instituto de Migración inició las discusiones para retornar a sus países de origen alrededor de 300 personas detenidas mientras intentaban cruzar de forma irregular a ese país en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos. La gente está siendo devuelta, todo en orden humanamente. Estamos protegiendo nuestras fronteras, estamos protegiendo la salud de todos los guatemaltecos, afirmó el director general del instituto, Carlos Emilio Morales. En total, un grupo de aproximadamente 800 hondureños y nicaragüenses partió el sábado 15 de enero de San Pedro Sula, en su mayoría jóvenes con mochilas al hombro y mujeres con niños, pero horas más tarde, al llegar al puesto fronterizo de Corinto, Honduras, frente al cruce guatemalteco de Isabel, las fuerzas de seguridad impidieron el paso al grupo de migrantes. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. También le damos a conocer en temas de salud lo que expertos han dado a conocer, que las pruebas rápidas alcanzan hasta un 40% de positividad. Un preocupante aumento de casos de COVID-19 se ve reflejado en los resultados arrojados en las pruebas rápidas realizadas a los pacientes en los centros de triaje, donde reportan que la positividad por coronavirus llegó hasta el 40%. Hasta el momento de pruebas de antígenos, estamos manejando entre unas 200 a 300 pruebas y de esas casi el 40% son positivas. Entre el día de ayer y hoy tuvimos 4 ingresos, de los cuales el más grave llegó con una saturación de 37. Para epidemiólogos, de continuar en incremento la alarmante cifra, la ola de contagios por COVID-19 en las próximas semanas será incontenible. Es muy preocupante porque si bien es cierto que la enfermedad está pasando de leve a moderada, pero también hay casos graves y siempre habrá personas vulnerables, personas con factores de riesgo que puedan presentar las formas graves de la enfermedad, personas no vacunadas, que es otro grupo poblacional importante, que está sin vacunas, que no completó sus esquemas vacunales y que ahora pues están ahí dentro del grupo de mayor riesgo.
Es importante señalar que según los médicos, el aumento de casos coincide con la aparición de la variante Omicron, la cual autoridades confirmaron su presencia hace unos días atrás. Para 11 Noticias, Wilfredo Laparada. Por otra parte, las autoridades del norte de Honduras dieron a conocer la captura de un hombre que cometía un hecho dantesco y además abominable al dormir con pastillas a una menor de tan solo 10 años de edad para después abusar de ella. En San Antonio Cortés, la policía capturó a un hombre de 54 años de edad quien violó a una niña de 10, a quien con pastillas la dormía para luego abusar de ella. Esta captura se ejecutó en lo que es el sector del caserío de Locotillo, municipio de San Antonio de Cortés. A esta persona se le presume responsable de la comisión de los delitos de violación calificada continuada y de igual manera otras agresiones sexuales calificadas continuadas. Esto lamentablemente en perjuicio de una menor de tan solo 10 años. Según la policía, la abuela cuidaba a la menor cuando la madre trabajaba y en reiteradas ocasiones este hombre que era vecino aprovechaba para abusar de la pequeña. Según las versiones de la madre, esto sucedió cuando ella dejaba a la niña en casa de la abuela mientras ella iba a trabajar y esta persona, este vecino de la abuela, ingresaba a medianoche a la vivienda, exactamente al cuarto de la menor, y mediante amenazas le hacía prácticamente que se tomara una pastilla para quedarse dormida. La menor no tenía conocimiento de lo que sucedía hasta después que se levantaba, y es en ese sentido que este individuo prácticamente se aprovechó varias veces de esta menor de edad. Según un informe policial, este hombre tenía aproximadamente un año de estar abusando de la menor. Para 11 Noticias, Iris Urbina. También expertos en la medicina dan a conocer que el regreso a clases presenciales también pasa por la inoculación de los menores. Con la circulación de la variante Omicron del COVID-19 en el país, galenos piden a las autoridades realizar la vacunación pediátrica con prontitud antes que dé inicio el periodo escolar para evitar contagios masivos entre alumnos y maestros. Reduce la capacidad de poder infectar de una persona que está recibiendo esta dosis, se reduce la posibilidad de que pueda infectar a otros congéneres, así como reduce un 50% el ingreso de estas personas a centros hospitalarios. Autoridades de la Secretaría de Salud afirman que las vacunas para combatir el COVID-19 en niños llegarían en la segunda quincena de enero. Además, consideró que se debe crear un análisis epidemiológico de salud pública para determinar el avance de la pandemia. Que ya esta segunda quincena del mes de enero podamos contar con ella. Evidentemente es una necesidad que tenemos ahora mismo para poder reaperturar el sistema educativo en el año 2022. Cabe destacar que los coordinadores de los triajes en la capital registran entre 5 a 9 niños diarios positivos con el patógeno viral. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Estamos con más información desde 11 Noticias, emisión dominical. A esta hora de la noche le damos a conocer a usted que ha fallecido un joven de 26 años de edad después de que fue herido de bala y que además, escuche usted, no lo quisieron atender en un centro asistencial privado que está ubicado en Comayagüela, al tiempo que las autoridades del Colegio Médico de Honduras pues están investigando las circunstancias en que se dio este hecho. Indignación en las redes sociales luego de que trascendiera un video en el que se muestra que en un hospital privado de la capital presuntamente se negaron brindarle los primeros auxilios a un joven que llegó con graves heridas de bala y que debido a no recibir atención médica pereció. La víctima respondía al nombre de Norman Estrada, de 25 años de edad, a quien supuestamente le dispararon al interior de un bar en el barrio Bellavista, y frente a ese comercio está ubicado un hospital privado en donde se negaron a darle la respectiva atención médica al joven. Desde el colegio médico señalan que en la clínica privada por lo menos tuvieron que brindarle primeros auxilios al ciudadano herido. Los hospitales privados deben pues al menos auxiliar a estas personas. Ahora, habría que ver el contexto porque muchas personas a las que han herido de bala, pues hay situaciones de riesgo para el resto de las personas que están ahí. Usted sabe que generalmente cuando se muestra una acción de agresión, luego hay situaciones que pueden comprometer la seguridad del resto de las personas, ¿verdad?
Asimismo, aseguran que en cada hospital, sea público o privado, debe existir el personal especializado para este tipo de eventualidad de atender personas con pérdidas de sangre. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. También le damos a conocer que ha sido decomisada 80 paquetes de supuesta marihuana que estaban transportando en la llanta de un vehículo. Este hecho fue en Santa Cruz de Yojoa. En un retén policial ubicado en la carretera CA5 entre La Barca y el peaje de Santa Cruz de Yojoa, la Policía Militar del Orden Público, en coordinación con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, decomisaron 80 paquetes de supuesta marihuana ocultos en 2 llantas de repuestos que llevaban un vehículo tipo Picot marca Toyota modelo Tacoma color blanco, en el que se transportaban 2 hombres, entre ellos padre e hijo, quienes de inmediato fueron detenidos por suponer los responsables del delito de tráfico ilícito de droga. Los 80 paquetes de supuesta marihuana iban envueltos en polipel dentro de las 2 llantas. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Continuamos con temas económicos. En lo que va del año, 15 productos de la canasta básica han sufrido incrementos. El día de ayer les dábamos a conocer que la medida de frijoles habría aumentado pues hasta 5 lempiras, lo mismo que la energía eléctrica. El día de mañana, al comienzo de esta nueva quincena del año 2022 y de este mes de enero, usted espere más incrementos para el gas LPG y también el queroseno. A partir de este lunes se aplicará un incremento en el precio del gas queroseno de 1 lempira con 86 centavos, por lo que el precio del galón será de 71.42 lempiras, mientras que el gas LPG vehicular tendrá un aumento de 1.17 lempiras y su costo pasará a ser de 53.91 lempiras. Esto se convertiría en un duro impacto a la economía de familias de escasos recursos y taxistas. Y estos golpes son certeros para algunos segmentos de la población, barrios marginales, sector marginal, como también en el gas LPG a los taxis que utilizan este tipo de carburantes, porque está ejerciendo presión para que comiencen a pedir revisiones de tarifas. Por otra parte, pese a que el valor de los carburantes se mantiene, no descartan que próximamente puedan ascender sus precios debido a que el crudo solo en enero aumentó $8 en mercados internacionales. ¿Y esto qué significa? Que va a ejercer una presión notable en el comportamiento de los precios de los carburantes, y si nos están dando alivio quizá es porque ya viene el nuevo gobierno, ya va de salida este gobierno y quiere que no lo recordemos muy mal, por lo menos en este mes, entonces nos están dando esas rebajas. Para esta semana, las gasolinas superior, regular y diésel y el cilindro de gas mantendrán sus precios. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. También Odalia Urbina nos da a conocer de la captura de la 4ª persona que ha sido acusada por cometer delitos electorales. El Ministerio Público sigue ejecutando requerimientos fiscales a involucrados en delitos electorales en el país. En las últimas horas se realizó la captura de una mujer acusada de falsificación de documentos públicos electorales. Autoridades afirman que tienen en investigación a más de 38 personas. Por suponerla responsable del delito de falsificación de documentos electorales, un tipo penal contenido en el artículo 543 del Código Penal vigente. La acusación se da luego de la investigación preliminar llevada a cabo en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones. Los agentes asignados al caso la trasladarán a los tribunales correspondientes para que responda por el delito que se le señala, bajo el asesoramiento técnico jurídico del Ministerio Público, dando respuesta contundente a la población hondureña. La DPI y el Ministerio Público siguen trabajando de la mano, investigando, identificando, diligenciando todos estos casos de delitos electorales y capturando a los sospechosos para someterlos al proceso penal, reportando pues que son 4 personas las que han sido capturadas durante el 22 de diciembre hasta la fecha. La comerciante de 26 años, originaria de Francisco Morazán, reside en la colonia Centroamérica Oeste. Se le ejecuta una orden de captura del 10 de enero del presente año, emitida por los juzgados de letras de la sección judicial de Tegucigalpa. Para 11 Noticias, Odalia Urbina.
Gracias por continuar informándose a través de la emisión dominical de 11 Noticias. También le damos a conocer pues acerca del clima, cómo estará para las próximas horas, y es que precisamente las autoridades de Senaos decretaron alerta verde para 4 departamentos del país ante la entrada de este día domingo de un frente frío que estará dejando abundantes lluvias y bajas temperaturas. Esto es debido a un frente frío débil que se va a aproximar a las costas nuestras del litoral Caribe, dejando lluvias y chubascos intermitentes que pueden ser moderados a localmente fuertes en algunos sectores de Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía y el norte de Gracias a Dios, inclusive algunos sectores del departamento de Lloro, así que esos son los departamentos que están bajo alerta verde por 48 horas. También las autoridades han dado a conocer que estas mismas lluvias provocadas por el fenómeno del Niño y de la Niña continuarán o se extenderán hasta el mes de abril. El pronosticador de turno de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Carlos Canales, aseguró que a consecuencia del cambio climático en Honduras se ha visto la combinación de los fenómenos de la Niña y el Niño, que producirán en los próximos meses lluvias abundantes y sequías extremas, perjudicando la producción agrícola. Estamos bajo un calentamiento global excesivo. Esto provoca algunas distorsiones en la interacción océano-atmósfera, por ejemplo, y esto nos produce algún cambio en la distribución de lluvias, por ejemplo, la intensidad de las mismas. Esto es lo que la gente conoce como cambio climático. Aclaró que ambos fenómenos se han mantenido desde marzo del 2021, lo que ha generado que en ciertas épocas del año el clima sea cambiante. Agregó que se debe ejecutar acciones oportunas para evitar que sea perjudicial en el país. Bueno, cuando tenemos la Niña, por ejemplo, tenemos incremento de los ciclones tropicales en la cuenca del Caribe, generalmente los episodios de lluvia o la temporada lluviosa es más activa, pero eso por ahora no se prevé. En los últimos 2 años, hacia el final de la temporada ciclónica, hemos estado bajo las influencias de la Niña. Niño significa todo lo contrario, condiciones de sequía, especialmente en el Pacífico nuestro y la parte central de Honduras, todo lo que implica el corredor seco. El pronosticador de turno afirmó que al tomar las medidas adecuadas se puede reorientar los cultivos o iniciar planes de contingencia por lluvias abundantes. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. También la zozobra o la famosa o denominada canillera se apodera de gran parte del aparato estatal o los empleados públicos ante la entrada de las nuevas autoridades, el nuevo gobierno. Esto es un fantasma debido al desempleo en el país. La llegada del nuevo gobierno genera zozobra en la mayoría de los empleados públicos debido al temor de que puedan perder sus puestos de trabajo durante el cambio de mando en el Poder Ejecutivo. Es normal que cuando haya cambios de gobierno, pues se observe esta situación. Sin embargo, hay niveles, ¿verdad?, de trabajadores en el engranaje público. Los trabajadores que tienen antigüedad, que están legalmente contratados para realizar sus labores y son responsables, son buenos trabajadores, me parece que no debería haber ningún problema. Según abogados, a los empleados deben respetárseles sus derechos laborales. No obstante, manifiestan que el partido entrante tiene una demanda de sus miembros para ocupar puestos de trabajo. A estos deberán respetárseles sus derechos laborables según corresponda. El Partido Libre, que es la primera vez en el poder, tiene una alta demanda de su militancia para que se le dé una oportunidad laboral estatal. Son más de 200,000 las personas con temor de perder sus empleos estatales. Sin embargo, expertos señalan que los burócratas deben entender que sus cargos obedecen a la afinidad de un partido político. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Iris Urbina nos da a conocer de un hecho lamentable cuando una menor de edad que vendía elotes en una caseta pues ha perdido la vida después de que un vehículo fuese a impactar contra esta estructura. Un
Una tragedia vial se registró la tarde de este domingo en la carretera CA13 hacia Tela, a la altura de la aldea La Colorada, donde un hombre que se conducía en un vehículo tipo camioneta perdió el control del mismo, saliéndose de la carretera e impactando contra una champa donde venden elotes y donde se encontraba una menor de edad que fue arrollada por el automotor y debido a la gravedad de los golpes que recibió murió en el instante. Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos del Progreso Lloro, quienes informaron que los familiares identificaron a la pequeña como Marisol Ramírez. En el vehículo involucrado en este percance vial viajaban 2 personas, quienes resultaron ilesas, y se presume el conductor del vehículo andaba en aparente estado de ebriedad. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Lamentable que personas y justamente menores de edad continúen perdiendo la vida. Estos son hechos que siempre se lamentan y aquí pues platicamos con el coordinador de prensa, Guillermo Paz Manuel, que me dice, bueno, Judith, han decomisado cualquier cantidad de licencias a conductores debido a que se conducen en estado de ebriedad y provocan este tipo de tragedias. Sin duda alguna, pues es un hecho que siempre tendrán que ver cómo se corrige por parte de las autoridades para evitar este tipo de accidentes que se convierten en fatales y por supuesto enlutan a la familia hondureña. Esto sería una manera de despedir este programa, pues pidiéndole a usted que si toma, no maneje, que conduzca precisamente con el debido cuidado, porque usted en el volante es responsable no solamente de su vida, sino que también de un segundo y una tercera persona, que usted puede arrebatarle la vida en cuestión de segundos y también al mismo tiempo cambiarle su vida. Nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros.